Audiopresentación de El bufón del rey Lear, una obra de Felipe Cabezas, producción de la Sala Fénix de Barcelona. Bien, comentar primero que todo que es un escenario pequeño en una sala pequeña. La Sala Fénix tiene un escenario de 5 metros de ancho por 3 de fondo y 3,5 de alto. Las paredes laterales del escenario son negras, de una cortina negra, pero la pared del fondo es de un terciopelo rojo muy brillante. En el centro del escenario hay una alfombra de estas llamadas catifas venecianas, antigua, y sobre ella hay un viejo diván dorado y negro, con una tela también granate de terciopelo que cubre la mitad del diván. A la derecha del espectador se ve un gran espejo grande de 2,10 metros, como una puerta, bonito, ¿no? Tiene como con unas formas ovaladas y a los pies del espejo una mesa de madera llena de libros, llena de otros objetos de estudio, simularía la mesa de estudios de un actor, con textos y algunos elementos teatrales como pequeñas marionetas, pelotas de malabares y ya de manera algo anacrónica, pues un ordenador y un teléfono fijo. A la izquierda, en cambio, se ve un biombo lleno de telas y unos pequeños baúles a los pies del biombo. También está todo decorado con plumas y se entreven algunos elementos de vestuario. Coronando toda esta escenografía, hay colgada desde el techo una vieja lámpara de lágrimas, estas de cristales, dorada y plateada, ¿no? Le faltan muchos cristales y esto, a la vez que, bueno, que todo el atrecho que se ve en el escenario transmite una sensación de ruido, ¿no? En un estilo, podría ser barroco, pero muy gastado y muy decadente, ¿no? La obra, El bufón del rey Lear, es una adaptación del rey Lear de Shakespeare, que pone al bufón como protagonista y narrador de toda la obra. Entonces, este personaje que sale y entra al escenario, es un personaje que va vestido con unas ropas bufonescas, algo anacrónicas, una especie de mezcla de distintas épocas, ¿no? Ahí el personaje lleva unas medias a rayas y cuadros, un pantalón a rayas doradas y negras, un chaleco de cuero, una camiseta blanca deportiva, brazos llenos de tatuajes falsos que están hechos con unas mangas, unas muñequeras de cuero, unas uñas pintadas. Su cara está con un maquillaje interesante o diverso y distinto, ¿no? Porque tiene como la mitad de la cara es un poco más femenina, la otra más masculina, y tiene un sombrero clásico de bufón con 3 tiras largas, doradas y negras también. Lleva, por cierto, unas zapatillas, unas bambas deportivas modernas, tipo Converse, ¿no? Tipo de lona, y... y este conjunto de personaje transmite pues una sensación actual, pero al mismo tiempo clásica. Este personaje gesticula y habla y narrará toda la historia utilizando su voz, su cuerpo y 3 máscaras para interpretar a diversos personajes. En resumidas cuentas, el rey Lear es un rey que, llegado el momento, digamos, de su ancianidad, decide abdicar y dividir el reino entre sus hijas. Para ello, y para dividirlo de una manera correspondiente, le pide a las hijas que hablen y le expresen su amor. Las 2 hermanas mayores le expresan gran amor de una manera muy interesada. Sin embargo, la hija pequeña se niega a mentir y exagerar lo que siente por él, ¿no? Esto desencadena la furia del padre, la deshereda, y las hermanas comienzan entonces una batalla por el reino y por las tierras de su hermana. Esa es básicamente la historia del rey Lear. Luego hay unas historias secundarias y todo esto además se va desarrollando largamente en esta que es una de las
tragedias de Shakespeare más largas y más complejas, ¿no? Entonces, lo que hace este Buffon es narrar todo este, digamos, el conflicto de la obra, siendo él como una especie de chismoso, ¿no? De cotilla, de un personaje así que cuenta chismes y que lo explica de una manera muy entretenida, contando todo esto usando las máscaras para la hermana mayor, para la hermana del medio, pero no para la hermana menor. También representa al padre, al rey Lear, con una máscara. Estas máscaras son medias máscaras, que dejan libre la boca, ¿no? Y que permiten al actor hablar. La máscara del rey Lear es una máscara anciana, calva, con pelos sobre las orejas solo, de una mirada muy colérica y de una expresión muy agresiva, ¿no? Porque es un personaje que sufre de arrebatos de cólera, ¿no? Y tiene una voz así: hijas mías, el momento de abdicar ha llegado. Y entonces, con estas voces, la máscara y la postura corporal, apoyado por un bastón, recrea, digamos, esa parte de la historia. Luego hacemos entrar a la hermana mayor, y que es una máscara muy blanca, con el pelo rubio, plumas blancas, muy maquillada, que sería Goneril, la hermana mayor, y que habla así: Padre, yo os amo más que la vida, que el espacio y a la libertad. Una voz así muy estridente y un personaje risueño y gracioso. La hermana de en medio, Regan, es una máscara también de una tez muy blanca, pero maquillada de negro, con plumas negras, un sombrero negro y todos unos acordes oscuros y además fuma durante esto y tiene una voz muy gruesa, tipo: Padre, mi hermana ha definido a la perfección el tierno amor que siento por vos. Y esto también causa la risa de los espectadores por este contraste, ¿no? que tiene. En cambio, ya la hermana menor no usa máscara, la hermana que dice la verdad no usa máscara, lo cual es un detalle, y tiene una voz más cercana a la del intérprete, a la del actor, que dice: Padre, os amo, pero ¿cómo pueden mis hermanas decir que solo os aman a vos? ¿Es que acaso no sienten amor por sus maridos? Una voz más cercana a la del actor, tendiendo un poco a la naturalidad y a la verdad, ¿no? Hay otros personajes secundarios que no utilizan máscara y que el Bufón, para hablar de ellos y recrear sus momentos, simplemente utiliza el cuerpo y la voz. Está Kent, el duque, que lo describe físicamente y luego lo interpreta: Señor, arrepentíos, con esta voz así aceitunada. El rey de Francia, que es una parodia de lo francés. Y pocos personajes más. Lo que sí es importante es que esta historia del rey Lear va paralela a otra historia, que sería la historia del actor que quiere llevar a escena el rey Lear de Shakespeare. Y entonces la obra va transitando entre este bufón histórico que cuenta la historia del rey Lear y de pronto entrando y saliendo y con efectos de música, de iluminación y con ciertos elementos anacrónicos de vestuario, como pueden ser unas gafas ópticas, un teléfono fijo para poder hablar con otras personas, aparece un actor en el medio del escenario que está hablando, digamos, con sus compañeros de teatro y de trabajo, hablando de la obra que están montando, contando las cosas que ha adaptado del Rey Lear original, y todo esto se va mezclando y alternando una vez y otra vez con el personaje del bufón y con el personaje del actor. Y así estos elementos van transitando hasta unirse al final, donde hay una gran confusión entre cuál es el mundo real y cuál es el mundo de la ficción, ¿no? Hay unos elementos importantes a destacar que son que se utiliza humo en ciertas escenas, sobre todo en escenas como la tormenta o algunas escenas misteriosas. Esto el público lo puede también oír porque la máquina de humo inevitablemente realiza un sonido de S muy larga, una shhh, y que además desprende un cierto aroma. Entonces la sala, siendo pequeña, se llena de este humo.
Y también decir que al final de la obra, y no haré spoilers aquí, pero ocurren hechos y acontecimientos detrás del diván que ni siquiera los espectadores que están aquí en escena ni nadie puede ver, sino que será un juego de voces y que desarrollará el final del espectáculo, ¿no? Bueno, todo esto y muchas más cosas las podéis también encontrar en la descripción de la obra, también tanto sus detalles, la historia del espectáculo y el recorrido final en la web de www.salafenix.com, entrando al área de programación y encontrando el área de El Bufón del Rey Lear. Muchísimas gracias y hasta pronto.